Dentro del ciclo de los instrumentos de la orquesta que viene adelantando la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en su espacio Música para Todos, iniciamos hoy la familia de los instrumentos de viento de metal, que presenta características muy distintas a la de los instrumentos de viento de madera, de los cuales hablamos en pasados programas. En primer término, la emisión del sonido en los instrumentos de viento de metal se hace mediante una boquilla de metal. Las llaves se sustituyen por émbolos o pistones o cilindros, en el caso de la trompa, y la campana es de tamaño muy superior, lo cual le permite emisiones sonoras con mayor volumen. La familia de los instrumentos de viento de metal comprende la trompa, la trompeta, el trombón y la tuba. Hoy dedicaremos el programa a analizar la trompa o corno, instrumento que procede en su forma primitiva a cuernos de animales que eran vaciados y agujereados muy hábilmente, y su sonido penetrante se utilizaba en cacerías e inclusive en combates guerreros, ya que se escuchaba a grandes distancias. La antecesora inmediata a la trompa que hoy conocemos fue la trompa o corno natural o de caza, como también se le llamó, instrumento ya construido en metal que estuvo muy en boga en los siglos XVI y XVII, pero muy limitado musicalmente por cuanto apenas producía los sonidos armónicos de una tónica. Sin embargo, con tales limitaciones, empezó a ser utilizado en la orquesta a partir del siglo XVIII. Al ingresar la trompa o corno a la orquesta, surgió la necesidad de perfeccionar el instrumento y comenzaron los experimentos que llevaron a crear trompas de diversos diseños, algunos que vistos hoy resultan en realidad divertidos, y no se comprende cómo podría un instrumentista manejarlos. Ven ustedes, por ejemplo, en la pantalla algunos de estos instrumentos que hoy reposan en museos y hacen parte de la historia de la música. Fue el instrumentista alemán Hans Joseph Hampel quien hizo los más sustantivos aportes creando la llamada trompa de armonía, muy apreciada entre otras cosas por los compositores clásicos. Sin embargo, la forma y perfeccionamiento definitivos del instrumento se le deben al constructor alemán Heinrich Stötzl, quien en 1815 se inventó el mecanismo de los cilindros. La verdad es que toda esta terminología resulta incomprensible sin observar el instrumento. Por ello nos acompaña hoy en el programa el maestro Luis Pérez, trompista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Luis, en primer término, aclárenos un punto. Hay personas, entre quienes me cuento, que llamamos al instrumento trompa, otros le dicen corno. Al fin, ¿cuál es el nombre apropiado? Bueno, realmente el nombre en español es trompa, pero pienso que no tiene su palabra no tiene origen con lo que realmente es el instrumento. Viene del corno, del cuerno del animal, entonces por lo tanto tendría que ser corno, como en italiano se dice corno, en inglés se dice French horn, o sea, corno francés, en alemán también se dice horn, y ¿por qué no en español? Tiene que decirse corno también, no trompa, porque no. Entonces, como quien dice, una mala traducción en todas las enciclopedias castellanas. Yo creo que sí. Tratamos de que se llame al instrumento corno, además que es más vistoso el nombre. Algunos le preguntan a uno por la calle, ¿qué instrumento es ese? No, ese es un corno. Es un corno. Ah, si dice trompa, están diciendo, ah, es una trompeta. No, es un corno, no una trompa. No, un trombón, una trompa. Entonces no lo entienden como en sí. Entonces usted como trompista o como cornista prefiere que se le llame corno. Cornista mejor. La fabricación de cualquier instrumento musical es toda una obra de arte, pero en lo que atañe a los instrumentos de viento de metal es también una sensacional obra de ingeniería. Hablaba hace unos momentos de émbolos o pistones o cilindros, de campana y de otros términos. Descríbanos usted cómo es el instrumento como para que el público pueda comprender todo esto de lo cual he hablado. Bueno, el instrumento en principio o en general es cónico, o sea, parte de una parte muy delgada donde está la boquilla y termina en una parte muy ancha, o sea, siempre en todo su recorrido es cónico, o las 3/3 partes es cónico. Está compuesto por la boquilla, después están las bombas que tratan
o hacen que el instrumento afine en la tonalidad en que uno esté, y los cilindros, cual llamaba, son estos que dan paso a las bombas. Si uno quiere utilizar esta bomba, entonces le da paso con este cilindro. Es un instrumento prácticamente desarmable. Pues yo creo que sí, realmente son dos instrumentos en uno, es un instrumento en fa y si bemol, o sea que si tocamos con este juego de bombas que aquí A ver, tenemos, demuéstrenoslo. con estas bombas de abajo estamos tocando un instrumento en fa, y si tocamos con las de arriba podemos pero hacerlo separadamente. Bueno, pero ¿por ¿Quiere qué no que suene? toca? Sí, por supuesto. Perdón, me equivoqué, es en si bemol el instrumento de abajo y el de arriba es en fa, o sea, voy a tocar en si bemol. Y también puedo tocar con las de arriba. Es decir, para una interpretación musical es muy factible que ustedes tengan que hacer todo este ejercicio de ir quitando las No, bombas. no, no, no. Se utilizan los dos instrumentos por sonoridad. Hay ciertas notas en el instrumento en fa que son muy sonoras y son muy agradables tocar, y también hay otras en el instrumento en si bemol, entonces se combinan. Por ejemplo, el instrumento en si bemol para tocar agudo no es muy aconsejable, o el de fa para tocar en registro grave tampoco muy aconsejable, pero un instrumento en fa tocado en registro medio es perfecto, por eso se utiliza el registro medio en fa. O sea, sería muy distinto. El sonido es más abierto, es un corno más grande. Bueno, ¿y cuántas octavas, es decir, alcanza en extensión la trompa? Bueno, todo instrumento de viento en registro medio es el registro más que mejor se puede escuchar y es más agradable. Pero el corno tiene 4 octavas, hay una que no se toca, nadie la escribe, y la otra Que es muy baja, me muy imagino. baja, sí, exacto. Y la muy aguda también es muy estridente, entonces casi nadie escribe en esa tonalidad. Tampoco nadie escribe un si bemol allá. Yo creo que ya para escuchar música, una obra completa, escuchemos a continuación al maestro Luis Pérez, trompista, acompañado al piano por Piedad Rosas, interpretar una obra con un nombre muy bello, La Luna del Cazador, del compositor Gilbert Winter.
La trompa o el corno es un instrumento de muy difícil ejecución. Luis Pérez, explíquenos en qué consisten esas dificultades. No solo la trompa o el corno, como dice, es difícil. Yo creo que todos los instrumentos para poderlo ejecutar bien son difíciles. Y el corno en particular es difícil porque está compuesto de muchos armónicos. En cada posición tenemos cantidad de armónicos, tenemos 13 armónicos. Usted sabe que entre más los armónicos son más agudos, son más cercas, entonces es más difícil de atacarlos y localizarlos. Por ejemplo, partiendo del primer armónico, los armónicos graves son más distanciados y más agudos son más cerrados, o sea, podemos hacer casi una sirena. Entonces, localizar un armónico en agudo y saber qué nota es, a veces puede fallar. Por otra parte, la boquilla también es muy pequeña, entonces tampoco se puede poner mucho aire y tampoco puede uno localizar muy exacto qué nota quiere. Yo creo que en eso radica la dificultad del instrumento. Bueno, pero una gran dificultad, evidentemente porque no hay un control absoluto del instrumentista sobre el instrumento. Tiene que haberlo. Bueno, pero tal parece que es muy complicado. En diversas obras del repertorio, cuando se escucha la trompa o el corno, esto puede producir diversas sonoridades que van desde muy fuertes y agresivas hasta aterciopeladas, si el término se permite. Muéstrenos usted todas estas posibilidades del instrumento. Bueno, podemos ser muy agresivos y podemos tocar con pomposidad, algo así, porque así lo exige el instrumento. Wagner tiene un solo muy famoso que es... O el solo de Tchaikovsky, su sinfonía. Cuénteme, ¿este instrumento tiene sordina en caso de que se quiera dar otro tipo de sonoridad? Sí, sí, claro. ¿Es una sola sordina o hay de diversas formas? Tenemos dos sordinas, una que sustituye al tapado, porque nosotros usamos mucho las notas tapadas. ¿Cómo son las notas tapadas? O sea, se tapa y el instrumento suena en otra forma. A ver. ¿Y ahora? Esto sería con la sordina ya. Sí, sonoridades completamente diferentes. Diferentes. Hasta hace no muchos años se decía que los mejores violines eran los italianos. En cuanto a los oboes, se dice que hoy en día los mejores son los franceses. En cuanto a los cornos o las trompas, ¿en qué país construyen las mejores? Bueno, pienso que cada país construye los instrumentos de acuerdo al estilo de sus ejecutantes. Por tradición, Alemania es el país que construye los mejores instrumentos, porque allá han existido muchos grandes instrumentistas. Ahorita tenemos en Austria un gran cornista, Hermann Baumann. En Inglaterra existió Dennis Bren. Y son diferentes en construcción a los americanos, a los instrumentos de Norteamérica. Son más grandes porque allá su misma técnica de tocar son más majestuosa, inclusive sus mismas orquestas lo exigen. No es como una orquesta que va a tocar Beethoven, o una orquesta que va a tocar sinfonías de Mahler o una obra de Copland, por ejemplo, o de Gershwin. Maestro, ¿existe un repertorio apreciable para este instrumento? Claro que sí, y muy difícil. Lo creo. El que más conocemos es el repertorio clásico. Y también un poco de esta época también es bastante difícil. En el barroco existió o existe a partir de Haydn. Haydn tiene una cantidad de conciertos. Bach también tiene pues, el concierto Brandenburgo número 1. Händel, música al agua, los fuegos artificiales. Es un gran repertorio. Ricardo Strauss, en el siglo pasado, tiene un gran repertorio, tiene 2 conciertos y son muy difíciles, son complicadísimos. Y hablando de repertorio, ¿usted qué obras trae para el resto del programa? Bueno, traigo una obra de Alexander Glazunov que se llama Reverie y la última es de Paul Dukas, La Villanelle. Estas 2 obras son originales para corno y piano. Entonces, los invito a escucharlas. Estará acompañado Luis Pérez al piano por Piedad Rosas. Y yo me despido de ustedes y los invito hasta la próxima semana. Mil gracias.